Hola hermanos, sean bienvenidos a esta transmisión o a este video, depende de si lo ven al momento. Eh, en este día queremos compartirles algo que, bueno, unas experiencias que el Señor nos permitió vivir hace poco tiempo y que nos dejó una enseñanza que pues queremos compartirles a ustedes el día de hoy, ¿no? Y bueno, aquí está Salomé también acompañando. Les saludamos y les enviamos un fuerte abrazo desde Estancia La Cruz. Les amamos en Cristo Jesús. Y bien, como bien decías, Gadi, y bueno, a todos ustedes, amados, queremos compartirles lo que el Señor ha estado trabajando en nosotros. Eh, y bueno, en mí fue una situación que atravesé hace pocos días. Iba caminando sobre un trayecto y tenía dos opciones, la vía corta o la vía larga. Evidentemente que me decidí por la vía corta, traía un poco de prisa y bueno, me fui por ese lado. Al ir caminando me di cuenta que alguien me miraba, pero al observar en la calle que estaba sola, vi a un joven, y era un joven más o menos de tu complexión y bien vestido, o sea, se veía un estudiante, no sé, porque traía su mochila, no se veía como algún indigente o alguien que pudiera, no sé, encender, digamos, los focos de alarma, ¿no? Entonces yo seguí caminando, de hecho, como es una calle poco transitada, iba yo hasta con el teléfono en la mano y distraída, pero la mirada la seguía sintiendo sobre mí, entonces seguí avanzando y esa mirada se hizo más intensa, ¿no? Entonces, ya cuando me iba acercando al joven, eh, empecé pues como a pensar, ¿no? Dije, Está mirando ¿será que me mucho. está viendo a Ujú. mí o nada más es mi rollo, ¿no? Ujú. Pero en mi mente empezó a pensar, dije, no, pues si se cruza la calle, yo voy a tomar otra, me voy a cruzar también en el momento que lo haga y pues a ver a dónde, ¿no? Pero en ese momento yo recuerdo que no sentí temor, sí estaba mirando hacia qué otra vía poder Alerta, ¿no? tomar, ajá, Ujú. alerta, y para ese entonces ya había dejado el celular, pero bueno, lo seguía trayendo de pantalla, pero ya no estaba yo Atenta, con ¿no? mensajes ni nada, ¿no? Nada más venía así como que, ¿qué hago? ¿A quién le marco? En caso de, ¿no? Ujú. Y para esto traía yo sandalias y entonces dije, la opción de correr no es propicia porque también era una calle no Sí, pavimentada sí. y entonces no iba a poder correr muy rápido. Voy avanzando y en eso yo no escuché, pero atrás de mí venía un vehículo, un camión repartidor, y al momento que se atraviesa el camión, yo dije, esta es mi oportunidad, porque cuando se atraviesa el camión, el chico se cruza por la parte de enfrente del camión y yo me cruzo por la parte de atrás. Y entonces al hacer él el mismo movimiento, bueno, ambos en dirección contraria, él voltea a buscarme y ahí me di cuenta que efectivamente me iba a abordar. Este, pues no me ve. El camión nunca hace un alto, pero va a una velocidad muy, muy baja y el conductor me habla y me dice, señora, ¿hacia dónde va? Y le dije, no, pues al final de esta calle nada más. Y me dice, súbase. O sea, porque me imagino que él vio todo el panorama. Bueno, de hecho me Ujú. lo comentó después, ¿no? Lo vio todo y me dice, súbase, por favor, yo la llevo. Y entonces, bueno, eh, en cualquier otra situación, o hablando específicamente en mi vida antes de Cristo, lo que hubiera hecho es subirme y vámonos, ya libré la situación. Pero dije, no, o sea, no es lo correcto. Entonces algo dentro de mí me dijo, no te subas tampoco, ¿no? Y que evidentemente era el Espíritu de Dios hablándome, ¿no? Entonces lo único que yo le dije, mira, si tu intención es acompañarme en esta travesía, así como tú vienes al ritmo que tú vienes, a la velocidad que traes, así nos podemos ir, yo caminando y tú manejando. Y me dice, me parece muy bien, señora, así le hacemos. Y entonces así nos fuimos. Y ya fue cuando él me dijo que él, desde que tomó la calle, vio la acción del chico, él se percató y fue que como que se apuró a llegar a donde estaba, ¿no?
El chico evidentemente ya no me abordó, ya el muchacho me dijo, es que lo que traía en la botella era pegamento, o sea, no se veía desaliñado ni nada, o sea, no daba una apariencia que comúnmente vemos en la gente que está con botes de pegamento, porque eso es lo que traía él, ¿no? Pegamento en la botella. Y bueno, hasta ahí quedó su plan no ejecutado, ¿no? Pero yo le doy, bueno, cuando terminamos de caminar, ya me dijo, ¿sabe qué? Terminamos la calle, perdón, me dice el joven, bueno, hasta aquí la dejo, señora, que le vaya bien, cuídese mucho. Y yo, gracias. También le dije que le vaya muy bien, hasta luego. Bueno, si lo vuelvo a ver, la verdad es que ya no lo reconozco, pero yo estaba segura de algo, que el Señor lo había enviado. Lo había enviado para salvaguardar mi integridad en ese momento, ¿no? Entonces yo le di gracias al Señor. En ningún momento hubo un sobresalto en mi parte, pero sí no hubo desesperación, no hubo temor, pero sí en mí hubo esa, digamos, como confianza, paz, pero también a la vez hubo ese como que jalón de orejas interno, de decir, a ver, ¿por qué te vienes por acá? Bueno, la hora a la que iba también no era medianoche, era mediodía, era la 1 de la tarde, por lo que no consideré que fuera algo peligroso, ¿no? A pesar de que era una vía solitaria. Pero entonces viene ese jalón interno de orejas de parte del Señor, que yo así lo tomo, pero pues, ¿por qué vienes caminando sola por esta vía? ¿No? 1. Y 2, vienes metida en el celular. No vienes poniendo atención a tu alrededor. Entonces vienes en el celular, cosa que si vas en la calle, pues no debes hacerlo. Entonces a mí, en lo personal, el Señor me alertó con esas dos situaciones, ¿no? Que en otro tiempo, bueno, podría decirme, me restringe, ¿no? ¿No? Viéndolo del lado de la religión lo que hace es restringir, no puedes hacer esto, no puedes hacer tal cosa. Pero por el lado del Señor es protección, yo lo veo de esa forma, ¿no? Entonces, soy su hija, en el momento que yo decidí nacer de nuevo, soy su hija y para con sus hijos hay una protección que viene a través de la dirección del Espíritu de Dios. Y que bueno, él fue el que me estaba dando mi pela, ¿no? En ese momento, y con 2 puntos fundamentales. No vuelvas a caminar por lugares solitarios, aunque sea a las 8 de la mañana, o 9 de la mañana, o 11 de la mañana, no camines por lugares solitarios cuando vas tú sola. Y 2, no celular en la mano cuando vas caminando, o sea, a lo que vas. Y entonces yo así, sí, Señor, no vuelve a pasar, o sea, no me vuelve a pasar. Entonces yo llegué a casa de todos ustedes, la verdad, muy contenta, en lugar de cuando te regañan, que afligido, no, llegué contenta de saberme, pues, hija del Señor, hija de Dios, y de saber que estoy bajo su cuidado. Entonces, bajo su protección, ¿no? Que hay esa protección de parte de él para con mi vida. Y bueno, me recordaba todo esto, un pasaje que está en Juan, si nos quieren seguir. Juan 1, 12 al 13, que dice, pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, en Jesús, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Así es, entonces ahora soy esa nueva criatura. Entonces me quedó así como más claro, digo, sí es cierto, o sea, Señor, y esa pela y más me merecía yo por haber tomado, o sea, o actuar en impulso humano, ¿no? Cuando ya mi naturaleza es otra, ¿no? Entonces, al nacer de nuevo, o sea, recordar eso, decir, soy nacida de nuevo, soy hija de Dios y entonces soy también ahora dirigida por el Espíritu Santo, pero también, aparte de que lo experimento, disfruto de estar en su gobierno.
estar bajo Sí. su gobierno, ¿no? Soy ahora también ciudadana del reino de los cielos. Tiene su protección, Y ¿no? tengo esa protección al ser ciudadana de ese reino de los cielos. Sí. Y quizá no, en este caso que dices que ibas por la calle, ¿no? Quizá antes, igual y el espíritu te quiso hablar o te habló, pero por quizá lo obvio de la hora, de que pues no me van a atracar aquí a plena luz del día, ¿no? Quizá por eso obviaste la voz del Señor, ¿no? Entonces en ese caso, o bueno, en mi caso, si yo obvio la voz del Señor, pues con otra cosa Él me va a hablar, ¿no? Ujú. Eso puede, bueno, puede ser que haya sido eso, ¿no? Entonces ¿cómo decir? El propósito sería poner atención a su voz. No, que no, porque bueno, como varias veces hemos dicho, ¿no? El espíritu va en contra de las leyes de este mundo, ¿no? Casi siempre chocan y con las leyes del reino de Dios, ¿no? No, siempre chocan. Siempre chocan. Entonces, no podemos dar por obvio cosas, ¿no? Así O como es. cuando platicamos con una persona y decimos, no, este no cree en Dios, ya le han Ya está platicado perdido. varias veces otras gentes, y no va a aceptar, ¿no? No podemos dar por obvio esas cosas. Así Tenemos que es. escuchar y dejarnos guiar por su espíritu, ¿no? Así es. Y bueno, recordando eso que dices que nos habla de diferentes formas, también recordaba, por ejemplo, en hablar de que no es una restricción, ¿no? Para mi vida, sino es protección. En ese momento habló de manera interna para mí, ¿no? Lo puso en mi corazón, lo puso en mis pensamientos y bueno, es así como me dirigió. Pero otro día me habló a través de ti. Y entonces yo pude haber dicho, ay, Gaby, ay, chamaco, pues qué, ¿no? Ay, pues fue Gaby, Uh-huh. ¿no? O sea, menospreciar, o sea, hacer ese menosprecio, una por tu edad Uh-huh. y otra por decir, ay, ¿tú qué vas a saber, no? Uh-huh. Pero yo de verdad, cuando tú me dijiste, hablo cuando me dio el calambre en la pierna, Uh-huh. que se me hizo una bola. Uh-huh. Una vez yo acostumbro a caminar un poco y también luego, bueno, ahora con lo de la pandemia y esta situación, llegar y lo primero es bañarme si ando en la calle, ¿no? Entonces, en una de esas se me hizo como un pequeño esguince en la pierna, un tirón, y entonces yo me estaba quejando del dolor de pierna, ¿no? Volteé a Gadi y me dice, muy dulce, así como es él, me dice, ¿y qué querías? Si caminas, llegas y te bañas y no esperas a que tu cuerpo tome la temperatura normal, todavía las piernas siguen calientes, entonces es natural que te dé un calambre, ya no lo hagas. Y yo así, yo cuando me lo dijiste, de verdad, no pasó por mi cabeza todo aquello que dije anteriormente, ¿no? Yo cuando tú me lo comentaste, lo tomé de parte del Señor. No como una restricción de no lo hagas, sino como protección de esto que tampoco ya no me pertenece, ¿no? Que es mi cuerpo y que tengo que cuidarlo, ¿no? Cuidarlo para Él, porque es instrumento de Él. Y dije, no, sí, es cierto, gracias Señor por ese cuidado que tienes y que también se da a través de nuestros hermanos, ¿no? De la iglesia, así es, de nuestros hermanos en Cristo, no importa la edad, no importa nada, ¿no? Sí, o sea, el Señor siempre va a ser puntual cuando ajá, quiere decirnos algo, ¿no? Es como cuando a un niño, ¿no? Un niño chiquito, por ejemplo, Isaac, un niño de 4 años, 6, le decimos, no hagas esto, y pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué no puedes? Y nosotros en realidad sí estamos, bueno, ya los que estamos en el Señor sabemos que trabajamos una actitud en Él, una disciplina, pero también lo hacemos por su bien, ¿no? Por ejemplo, si le decimos, no andes cerca de un lugar alto o del fuego, porque te puedes caer o porque te puedes quemar, ¿no? Pero aparte de formar un carácter en el niño, lo hacemos por su bien, ¿no? Porque se nos quema, se nos muere, se nos cae, se nos rompe la cabeza, ¿no? Entonces, eso es, ya cuando somos adultos, ya sabemos ahora, decimos, no nos acercamos al fuego o a lugares altos, o tenemos prudencia al estar cerca de esos lugares, porque pues, nos puede hacer mal, ¿no? Porque nos puede pasar algo malo.
ya no porque nos digan nuestros papás, no lo hagas y punto, ¿no? De chicos sí es así, pero de grandes ya no. Entonces, cuando no estábamos bajo su gobierno, probablemente Dios para guardarnos hasta que entregáramos su vida a Él, nos decía, bueno, no nos hablaba porque no le podíamos escuchar, ¿no? Pero nos ponía circunstancias quizá para que volteáramos a ver a Él. Y ya cuando no le hacíamos caso, decía, bueno, haz lo que quieras, y ¡pah! Se caía. Como cuando al niño le dicen, no corras porque te vas a caer, no corras porque te vas a caer, y se cae. Y sigue corriendo. Y sigue corriendo y se cae. Y bueno, ya cuando estamos en Cristo, ya sabemos que Dios lo hace por nuestro bien, ¿no? Por su protección hacia nosotros. Ya no es porque simplemente no sabemos qué quiere y decimos, no, pero es que me impide hacer las cosas, ¿no? O decimos, quizá a veces pensábamos, ¿no? El pastor no me deja comprar tal cosa o no me deja hacer tal cosa. Y en realidad es porque Dios a través de él quiere protegernos, ¿no? Como decíamos, por medio de la iglesia, por medio de los pastores, Dios quiere protegernos. Pero muchas veces damos cabida a ese pensamiento de que, ay, el pastor otra vez quiere que haga todo lo que él dice, ¿no? Y en realidad es Dios hablándonos. Entonces eso es una actitud, por ejemplo, que no deberíamos tener, que no debemos tener. Por ejemplo, ahorita en la situación que ella tuvo, ella escuchó la voz del Señor y dijo, no, pues sí, el Señor me quiere decir algo, ¿no? Entonces, esa es la actitud que debemos tener, ¿no? Que debemos forjar igualmente por medio de las situaciones, circunstancias y con nuestros hermanos también. Así es. Sí. Y bueno, ¿algo más que agregar sobre eso? No, pues la verdad es que ahora me sé, bueno, que no soy más extraña ni extranjera, como dice Efesios 19, ¿no? Sino que ahora soy miembro de una familia y que soy hija de Dios, ¿no? Y que estoy bajo su gobierno, o sea, que estoy bajo ese gobierno, ¿no? Y entonces, pues, me puede hablar, al ser parte de una familia, no corrección, sino la protección sí, me va a llegar por cualquiera de los integrantes. Lo hace por cuidarnos, ¿no? Así es, nos hace por cuidarnos. Sí, como decíamos, al hijo que Dios ama, lo corrige, ¿no? Podemos quizá la carne, porque muchas veces igual la carne está ahí o el alma está ahí, ¿no? Muchas veces nos mete esa espinita de, ay, es que no me deja hacer esto, o como comentaba, ¿no? Con el pastor que decimos, ay, el pastor otra vez con sus ideas, pero en realidad es por su protección, por la protección que él quiere darnos, ¿no? Entonces, bueno, terminando con, ¿ya? Sí, ¿todo sí. Claro? Bueno, ahora una situación que me pasó a mí, bueno, y me sigue pasando porque es sobre mis estudios, ¿no? Hace como 2 semanas, creo, 2, 3 semanas, estaba yo en mi casa estudiando, haciendo tarea, y le decía a Dios, bueno, no le decía a Dios porque estaba metido en la tarea, ¿no? Decía eso, leí un buen de documentos, de información sobre mis estudios, sobre la tarea, y no entendí nada. Terminé de leerlo como 3, 4 horas estuve leyendo, no entendí nada. Y decía, eso, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, no entiendo nada, ¿no? Y ahí estaba y de repente me acordé de una situación que pasó mi papá con mi hermana Abigail, y que mi hermana estaba estudiando y no podía entender, ¿no? Le costó hacer una tesis, creo que era una actividad, una tarea que le encargaron, y se estaba quemando las pestañas y no sabía qué hacer, ¿no? Estaba muy desesperada, y mi papá nos contó que se le acercó y que le dijo que se durmiera y que ya mañana, ya el otro día iban a ver qué pasaba, ¿no? Y dice que ya la mandó a dormir, y al día siguiente fue a presentar su actividad y regresó y que vino con buena calificación, ¿no? Y eso vino a mi mente y recordé y dije, sí es cierto, si estoy bajo su gobierno, estoy bajo su protección, ¿no? Entonces ya me puse a decirle al Señor, le dije, pues ya,
ya voy a dejarlo hasta aquí, ¿no? Pues ya también era casi de madrugada. Dije, ya me voy a dormir, dije, ya mañana voy a ver qué hago, ¿no? Y le dije al Señor, pues ya, si tú estás conmigo, digo, tú me vas a revelar lo que tengo que hacer. O más que nada me vas a dar a entender, ¿no? ¿Qué debo hacer para entender la actividad? Y, y ya me fui a dormir y al otro día me puse a estudiar otra vez y ya iba a hacer la actividad, ya tenía que hacer la actividad. Y, y de repente así, no sé por qué, me dio por buscar la actividad en YouTube. Y bueno, encontré un maestro que explicaba la actividad. Hay varios maestros que pues tienen su canal de YouTube y explican ahí la actividad, pero este maestro en especial explicaba muy bien y, y lo vi el video y dije, y Pudiste entendí haber todo, ¿no? dicho, fue Ajá, coincidencia. ajá, o como decía, no, es muy bueno haciendo lo que hace, ¿no? Y sí es muy bueno, pero el Señor fue el que me llevó ahí, ¿no? Me dijo, busca. Y claramente, pues no, o sea, bueno, en mi caso no me dijo con voz audible, no vi luz y se abrió el cielo y me dijo, Dios, busca la actividad, ¿no? Simplemente me puso en el corazón buscar eso y dije, bueno, voy a buscarlo. Y me dio las respuestas, ¿no? Encontré la explicación a mis dudas. Y decía, ¿cómo cuando el Señor entra o gobierna nuestras vidas, en este caso gobierna mi vida, yo puedo descansarme en Él? Así es. Y no es, bueno, en este caso, como decíamos, que no es restricción, es protección, ¿no? Y es su cuidado. No me está diciendo el Señor, no estudies, déjalo así y ya mañana ahí lo que saques, ¿no? Sino que me daba a entender que me tranquilizara, que me descansara en Él. No es, ahora, yo también tengo que poner de mi parte, ¿no? Estudiar, busqué ese video, ¿no? Me puse a buscar, pero no estaba ya así nervioso o diciendo, ay, ahora, o bloqueándome, o pensando, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que copiar la actividad de otra persona, ¿no? Sino que el Señor así me puso esa paz y pues me dio a entender eso, ¿no? Que si estoy bajo su gobierno, estoy bajo su cuidado, bajo su protección y no es que, como venimos diciendo, no es que Él me diga que no estudie, sino más bien que me descanse en Él, que tenga esa paz. Como decía ella, en su caso no estaba sí, Angustiada ni angustiada nerviosa. ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, pero estar muy nerviosa, ¿no? Muy desesperada. Inquieta. Ajá, sino que sí estaba alerta, ¿no? A la situación, pero descansada siempre en Él. Entonces, eso es lo que venimos viendo y lo que pues el Señor nos mostró, ¿no? Que debemos descansarnos en Él. Si bien decimos o cantamos, le decimos a Dios que ninguna circunstancia nos va a mover, que siempre vamos a estar bajo su cuidado, entonces, ¿dónde queda eso cuando vienen las circunstancias, ¿no? Entonces eso me ponía el Señor. En mi caso, si voy a decir que estoy bajo su cuidado, que ahora soy su hijo, entonces poner eso en práctica, ¿no? Porque no es que no sepamos o que no podamos, o por ejemplo yo que no pueda eh, dormirme ya el otro día buscar otra vez, ¿no? Más actividades, sino que sí puedo, pero tengo que descansarme en el Señor. Dios ya nos... A veces no queremos, ¿no? Ajá, a veces, o por ejemplo digo, en mi caso, ¿no? Que no queremos, dices. Yo pude haber dicho, ay, no puedo dejarlo para mañana, tengo que hacerlo hoy sí o sí, ¿no? Y pues no pensé eso, ¿no? No pensé eso, precisamente porque estaba descansado en el Señor. Cuando se nos olvida, algo importante es que cuando se nos olvida eso que estamos bajo su gobierno, como a veces decía mi papá, ¿no? El pastor, eh, estamos tan acostumbrados a siempre lo mismo, siempre estar pensando que el Señor nos cuida, o siempre estar escuchando, ¿no? Que el Señor nos cuida y saber eso, nos acostumbramos tanto o lo tomamos tan a la ligera que se nos olvida. Entonces, eso es algo que debemos tener muy pendiente siempre, que Dios nos cuida, entonces
no hay por qué estar nerviosos, ¿no? Sí, sí, hay circunstancias en las que no podemos evitar, quizá incluso hasta, eh, o bueno, estar nerviosos, ¿no? Por la situación que estamos pasando, pero sabemos en nuestros corazones que el Señor nos está cuidando, entonces no tenemos por qué alocarnos, por qué Es estar la paz del preocupados, Señor, ¿no? ajá, o recurrir a medios poco legales para resolver nuestros problemas, ¿no? Si sabemos que el Señor está cuidándonos. Entonces, bueno, eso es en mi caso. El Señor me puso que nos descansáramos, que me descansara en Él, que ya sé que el Señor me está cuidando, entonces debo descansarme y nunca olvidarlo, ¿no? Nunca, siempre tener en cuenta eso. Ahora, nunca olvidarlo no se refiere a que, no se refería el Señor cuando me lo dijo a que estuviera diciendo todos los días, sí, el Señor me cuida, sino que tenerlo siempre en cuenta, Y ponerlo en tenerlo, práctica. ajá, tenerlo como, sí, como un sentido común, que decimos, pues, ya sabemos, ¿no? Es obvio que el Señor nos cuida, pero creerlo verdaderamente, eh, para que cuando vengan las circunstancias, no andemos buscándole por otros lados donde no, sino que descansándonos en el Señor y ya, sabemos que el Señor nos cuida y si Él nos cuida. Y si quiere que nos vayamos, pues Así qué vamos es. a hacer, ¿no? No es como que le podamos hacer manita de puerco para que nos Él hace lo dé que un día quiere. más de vida, ¿no? Si Él quiere llevarnos, nos va a llevar. Y si Así es. simplemente quiere darnos a entender, ¿no? En nuestras situaciones, darnos a entender que nos cuida, pues nos va a cuidar y ya. Así es. Pero sí es importante que lo tengamos bien en cuenta, que siempre nos cuida, pero tiene que ir nuestra fe en que el Señor nos cuida, tiene que ir de la mano con las acciones que tomamos, ¿no? Así es. En las circunstancias. Así es. Y bueno, pues Así es. este ahora como que haciendo una breve conclusión de todo esto que hemos venido compartiendo con ustedes, pues que lo practiquen, bueno, desde nosotros, ¿no? Partiendo de nosotros, seguirlo ejercitando y también hacerles la invitación a ustedes, hermanos, que lo practiquen, lo lleven a cabo en su vida cotidiana, sabiendo que, pues, sabemos ya la teología, ¿no? La Ya teología sabemos que el está, Señor nos cuida. ¿no? Pero si solamente tenemos esa parte, va a haber restricción, ¿no? Vamos a pensar que es restricción, sin tener esa parte de la vida, sin tener esa parte de la práctica, ¿no? Y ahora, con lo que dices, practicarlo sí, con nuestro corazón. Porque luego a veces, como bien decíamos, se hace una práctica muy común o un estilo de vida, un círculo vicioso que Un todos los rito, días, ¿no? ajá, un ritual, ¿no? Que no sea eso, sino que sea algo natural en nosotros, pero, pero creyéndolo en nuestros corazones verdaderamente, ¿no? No solamente, como decías, la teología, no solamente sabiendo que es nuestra protección y nuestro cuidado del Señor, sino que cada día sí estemos pensando, por ejemplo, pasa una situación y rápido viene a nuestra mente, el Señor me cuida, entonces ya estoy tranquilo, ¿no? No es como que estemos esperando a ver a qué horas me pasa esto para poner esto en práctica, ¿no? Sino que sea algo natural, ¿no? Que viene de la circunstancia e inmediatamente nosotros decimos, el Señor nos cuida y ya, me pongo en paz en Él. Y aparte hay que actuar, ¿no? Claramente hay que actuar, cuando se debe actuar, hay que actuar, pero siempre bajo esa paz, bajo esa tranquilidad. Porque bueno, lo común es que cuando no actuamos, no tomamos acciones respecto a circunstancias, conforme a esa fe en Dios, conforme a ese creer en Él, que Él nos protege, vamos a andar haciendo cada cosa bueno, yo he hecho cada cosa que digo, me arrepiento luego, cada momento viene a mi mente esa situación y digo, ¿por qué no reaccioné como lo que creo, ¿no? Porque se supone que es lo que creo. Entonces digo, bueno, pero viene de la mano ese sentirme mal, viene de la mano ahora, voy a cambiar mis acciones, ¿no? Para la siguiente. No es como que lo piense y diga, ¿por qué hice eso?
y seguir haciendo lo mismo, seguir actuando igual, ¿no? Sino que eso es cambiar, bueno, yo cambié mi manera de pensar y Cambió cuando tu manera vino, de... ajá, y cuando vino la circunstancia, pude reaccionar conforme a mi fe, ¿no? Conforme a esa protección que el Señor me dio, conforme a ese ser hijo suyo y descansarme en él, ¿no? Descansarte en esos beneficios que tiene ser Ujú. hijo suyo, ¿no? Vivir bajo su gobierno, ¿no? Sí, no verlo como una restricción, ¿no? O como una responsabilidad, sino que lo veamos como un privilegio que el Señor nos dio, ¿no? A nuestras vidas. Obviamente a los que pues hemos entregado nuestra vida a Él, ¿no? Y bueno, eso es de mi parte todo lo que quería comentarles, que pues se descansen en el Señor, que no anden haciendo lo que eras, que no, pues más que nada que todos decimos, todos hemos dicho alguna vez que creemos que Dios nos protege, decimos, no, pues eh, Dios no, Dios me protege, Dios me cuida. Dios me cuida. O cuando pase por el fuego no me voy a quemar y cuando pase por el agua no me voy a mojar. Y cuando viene la circunstancia decimos, ay, no tengo que recurrir al médico porque me duele la cabeza, ¿no? Y pues ahí decimos, ¿dónde quedó eso que creemos, ¿no? O que decimos creer. Entonces, eso me puso el Señor, que tengan bien en cuenta que creemos en el Señor, pero tenemos que actuar también conforme a esa fe que tenemos en Él, ¿no? Ese confiarnos en Él, claramente, como decíamos, sin no tomarlo como una restricción, porque no es una restricción, No, sino que tengamos bien en cuenta que es su protección en nosotros, ¿no? como Porque sus hijos. somos sus hijos, exactamente. Y bueno, ¿algo más que agregar? No, nada más, Gaby. Nuevamente enviarles un caluroso abrazo. Gracias por mirarnos en esta transmisión y bueno, pues ya despedirnos, ¿no? Sí, bueno, para finalizar creo que no nos dijeron nada de ningún anuncio, así que bueno, solamente recordarles que seguimos bajo las las transmisiones. transmisiones, no vamos a, se cancelaron pues todas las reuniones presenciales y bueno, vamos a tener que estar viendo hasta nuevo aviso. Ajá, hasta nuevo aviso, ¿no? Hasta que se componga un poco la cosa y bueno, gracias a Dios, ¿no? Porque nos trabajó en nosotros desde antes para prepararnos, ¿no? Para estos tiempos. Así Y es. bueno, de esa manera nos despedimos. Y que sigamos atendiendo no a las prohibiciones de la autoridad, no a las restricciones de la autoridad, sino a la protección del Señor a través de nuestras autoridades locales. Entonces, sigan usando el cubrebocas, no salga de casa de no ser necesario y bueno, pues a cuidarse con todas las medidas que ya nuestras autoridades nos han hecho saber por todos los medios y bueno, durante todo este tiempo que llevamos ya, largo periodo ya de pandemia y bueno, pues a seguir disfrutando la vida en Cristo desde casa y bueno, a seguir siendo esos hijos suyos, ¿no? esos Confiándonos hijos suyos, en Él. confiándonos en Él. Así es. Y bueno, así despedimos esta plática. Y bueno, ahí se saludan en los comentarios. Les mandamos un abrazo. Y bueno, hasta la próxima. Hola a todos.